Hola a todos, en el podcast del día de hoy mis compañeros Natalia, Camilo, Juan Esteban, Juanita y mi persona María Fernanda les estaremos contando sobre el caso clínico número 4. Les presentamos a un hombre de 27 años de edad que llega a consulta tras un deterioro progresivo de su estado general durante los 2 años anteriores. En este tiempo se caracterizó por una pérdida marcada de peso y unos síntomas recientes que lo llevaron a él a consultar. En el examen físico que le hicieron, identificaron una serie de alteraciones importantes que llevaron al equipo médico a solicitar una serie de estudios para llegar a posibles causas de origen hematológico. Como parte del abordaje, se realizaron unas pruebas avanzadas, como un estudio citogenético que mostró múltiples cambios estructurales y numéricos en varios cromosomas, una citometría de flujo para caracterizar la población celular presente, un mielograma para evaluar la distribución de las células de la médula ósea y estudios moleculares que permitieron detectar mutaciones y lesiones asociadas al proceso. La combinación de estos resultados aportó información clave sobre el comportamiento celular del caso, permitiendo profundizar en la evaluación del cuadro clínico del paciente. Vamos entonces con los síntomas clínicos que presentaba. El paciente tiene una serie de síntomas que permiten orientar al estudio de forma más precisa. La pérdida de peso significativa y sostenida durante estos 2 años sugiere un proceso sistémico de larga duración que requiere descartar enfermedades de carácter infiltrativo o hematológico. Los síntomas abdominales como el dolor, las náuseas y el vómito pueden estar relacionados con aumento del tamaño de órganos intraabdominales o desplazamiento por masas, lo cual justifica evaluar el hígado y el vaso y los ganglios. También tenemos la palidez conjuntival, que indica la posibilidad de alteraciones en la producción de células sanguíneas, por lo que se vuelve necesario solicitar un hemograma y estudios de médula ósea. Y también tenemos la presencia de adenopatías cervicales que sugieren una proliferación o activación de tejido linfoide, razón por la cual se requiere una caracterización de células mediante la citometría de flujo. Por último, la hepatomegalia y la esplenomegalia refuerzan la sospecha de un proceso que afecta a los órganos hematopoyéticos, justificando pruebas como el cariotipo y el análisis molecular para identificar esas posibles alteraciones cromosómicas o mutaciones relevantes. En conjunto, estos síntomas y signos clínicos nos permiten orientar la selección de pruebas y fundamentar un estudio hematológico completo. Al paciente se le realiza un mielograma, con el objetivo de evaluar la morfología y la distribución de las líneas hematopoyéticas. En el mielograma se contaron 500 células para determinar la composición de la médula ósea. El resultado muestra 90% de blastos, indicando una infiltración masiva por células malignas. Las características de los blastos observados es tamaño intermedio y pequeño, citoplasma escaso, cromatina fina y nucleolos visibles. La morfología es compatible con blastos linfoides. El impacto en otras líneas, como lo podemos ver en la tabla a la derecha, indica que la serie granulocítica, eritroide y megacariocítica están marcadamente reducidas, por lo que refleja desplazamiento de la hematopoiesis normal. La conclusión de estos resultados es que el mielograma confirma una médula tomada por blastos linfoides, lo cual concuerda con un proceso leucémico agudo. Además, la citometría de flujo de médula ósea, la cual tiene como objetivo cuantificar poblaciones celulares viables y definir el linaje predominante, analizó las células viables de la médula ósea y se encontró un 88% de linfocitos T inmaduros, lo cual confirma que la mayor parte de la celularidad corresponde a una población maligna. La distribución del resto de las células es muy disminuida: linfocitos totales, neutrófilos, monocitos, y rojas. Estos valores reflejan la disminución severa de las líneas normales, ya que la médula está ocupada por blastos. Es importante aclarar que la citometría reporta porcentajes relativos y no absolutos. Para definir una neutropenia o una trombocitopenia, se va a hacer un diagnóstico de hemograma. Como conclusión, podemos decir que la citometría confirma una expansión clonal de blastos T inmaduros, desplazando las demás series. El inmunofenotipo, que tiene como objetivo identificar el linaje y el grado de maduración de los blastos, tiene marcadores que indican inmadurez, que son los CD34 y CD45, los cuales están débiles. Marcadores que confirman linaje T inmaduro, que son los CD3 citoplásmico positivo, que es el criterio clave para este linaje T inmaduro, CD3 superficial negativo, CD7 intermedio y CD5 débil. El doble negativo de CD4, CD8, típico de etapas tempranas de T. Los marcadores negativos que descartan otro linaje son: para el linaje B, el CD19, CD20 y CD79; para el linaje mieloide, el MPO y el CD56, que también está negativo. El patrón inmunofenotípico corresponde claramente a linfoblastos T inmaduros característicos de leucemia linfoblástica aguda. Continuando con el análisis de resultados, vamos ahora a analizar el karyotipo de este paciente. El karyotipo de este paciente es denominado un karyotipo complejo, ya que este tiene alrededor de unas 9 alteraciones cromosómicas. Entre ellas está cromosoma discéntrico, que es un cromosoma con 2 centrómeros por la fusión de 2 fragmentos cromosómicos. En este caso, este genera pérdida parcial del brazo largo del primer cromosoma y una trisomía en el cromosoma 14. Además de esto, tenemos translocación entre 3 cromosomas, en el 3, el 4 y el 9. También se observa una trisomía en el cromosoma 4 y una ganancia de un cromosoma marcador y material en el cromosoma 15. El origen de estas dos alteraciones son desconocidos. Además, hay una monosomía en el cromosoma 6 y, por último, una lesión en el cromosoma 12 en su brazo corto. Los estudios moleculares también nos indican que hay una mutación en el gen Notch1 en su 40%, que esto activa la proliferación T.
Además de esta mutación, hay deleción en el gen CDKN2A y 2B. En el 2A es del 60% y en el 2B del 65%, que esto lo que nos genera es un daño en el freno del ciclo celular. Además, hay otra deleción en el gen INK4A y en el ARF. Esto es en su 48% y se pierde el control de la apoptosis. A partir de este análisis y los resultados, vamos a tener que el tipo de leucemia que se sospecha para este paciente es una leucemia linfoblástica aguda del linaje T. ¿Esto por qué? Por la cantidad tan grande de blastos T inmaduros que se observan en la citometría y el 90% de blastos en médula ósea. Pues, añadiéndole a la lesión y las mutaciones que en los genes que ya mencioné, nos da unas alteraciones típicas de la leucemia linfoblástica aguda del linaje T. Ahora vamos a determinar cuál es el grupo de riesgo de este paciente con base en los hallazgos genéticos. Esto es fundamental, pues nos permite estimar el pronóstico, definir la intensidad del tratamiento y seleccionar cuáles son las estrategias terapéuticas específicas según la inestabilidad genética, la agresividad biológica y nos permite anticipar la velocidad de progresión y la probabilidad de resistencia terapéutica. Básicamente necesitamos el cariotipo, necesitamos estudios de FISH y RT-PCR para fusiones y paneles de NGC para mutaciones somáticas para poder determinar cuál es el grupo de riesgo. En este paciente vamos a ver un cariotipo complejo. Se pueden ver un cromosoma diséntico, translocaciones, trisomías, monosomías, delecciones y un cromosoma marcador que básicamente no sabemos de dónde viene. Cada una de estas anormalidades nos va a representar una inestabilidad genómica, que es un criterio directo de alto riesgo según OMS y ELN. Ahora, la parte molecular, tenemos Notch, que es un regulador de diferenciación T, que cuando está mutado puede aumentar la proliferación. En casos donde CDK, N, 2A y 2B no están alterados, puede ser como un factor de mejora. Pero este no es el caso. Estos genes, CDKN, 2A y 2B, me van a codificar inhibidores del ciclo celular P16 y P15 y su delección significa que la célula pierde un periodo fisiológico del ciclo celular. A su vez, tenemos que INK4-ARF también está alterado, lo que es un regulador fundamental de las vías de P53 y RB, y cuando está perdido, la célula pierde mecanismos de protección. Al ver todas estas alteraciones juntas, en las guías se determina que tiene un marcador de alto riesgo. Básicamente, este perfil genético implica una leucemia con una capacidad muy alta de proliferar, evadir control y generar subclones resistentes. Por eso se establece que la quimioterapia convencional no va a ser suficiente. Se busca un trasplante halogénico temprano para poder como que tratar de forma eficaz todo esto y reemplazar el sistema hematopoyético. Y se busca un seguimiento continuo con PCR o NGS, pues estas leucemias pueden recaer en cuando la médula aparece normal en el microscopio. Todo eso se explica por qué ese perfil se clasifica como alto riesgo, ya que obliga a un manejo intensivo de entrada. En los medicamentos utilizados en el tratamiento de las leucemias tenemos 4 grandes grupos que van a ser como los más importantes. Como principal grupo van a ser los inhibidores de la tirosina. Como segundo tenemos las antraciclinas y los alcaloides. Como tercero los corticosteroides. Y por último las quimioterapias. Primero, empezando por los inhibidores de la tirosina, tenemos 4 medicamentos que tienen un mecanismo de acción muy similar y es básicamente, pues, como lo dicen, que inhiben la fosforilación de principalmente dos enzimas que son las BCR y las ABL, que son proteínas que se generan gracias a unas mutaciones en donde se traslocalizan esos dos genes. Esta enzima promueve la proliferación celular, principalmente de la célula mieloblástica, lo que conlleva pues, a que en sangre pues, se vean células inmaduras. Entonces lo que hace ese medicamento es que inhibe que esas enzimas funcionen de manera correcta. De tal manera que, como estas enzimas necesitan de ATP, hace que el sitio donde se une el ATP a la enzima como que sea bloqueado por ese medicamento. Todo el metabolismo de todos esos medicamentos pues, es principalmente hepático, con una excreción mayoritariamente fecal y en mínima cantidad pues, renal. Como en el control de la leucemia, pues, como lo había dicho, inhibe esa gasto de ATP, pero también a su vez inhibe la señalización celular. Es decir, que a la vez de que inhibe la proliferación celular, gracias a que inhibe el gasto del ATP por parte de esas enzimas conjuntadas, también inhiben la proliferación celular e incluso en algunos casos pueden inducir apoptosis. Como segundo grupo tenemos las antraciclinas y los alcaloides, que esos medicamentos se insertan en esas células como afectadas, se insertan físicamente en el ADN, dañando como que el marco de lectura y pues induciendo muchos errores en los que la célula al final responde con una apoptosis. Pues en el control de la leucemia, principalmente este medicamento tiene su efecto en el ciclo celular en la fase S, en donde pues, es el proceso en donde está dando pues, la síntesis del ADN, y al igual que el anterior grupo tiene un metabolismo hepático y la excreción es similar, en donde pues, principalmente fecal y algo pues, en parte renal. Como tercer grupo tenemos los corticosteroides. Estos corticosteroides son medicamentos en donde se unen a su receptor en el citoplasma de las células, son traslocados pues, al núcleo y tienen su efecto en donde activan muchos genes, como que al igual manera también inducen mucho daño como que en la célula, induciendo nuevamente apoptosis, o sea, activa e inhibe muchos genes a la vez, entonces como que la célula activa como que la apoptosis, eso sería como un proceso que se llama, son procesos linfotóxicos. Al igual también porque tiene un metabolismo hepático, una excreción renal y también actúa principalmente en la fase S porque pues, es la fase en donde principalmente está dando la síntesis del ADN. Y por último, las quimioterapias son... esas quimioterapias, pues todos estos medicamentos bloquean principalmente la ADN polimerasa. O también pueden inhibir muchas enzimas que son al momento de la síntesis de nucleótidos. Entonces, a la final, la fase S también, que tiene su principal efecto, pues no se va a llevar a cabo completamente, pues pueden inducir también la apoptosis. El metabolismo, esas sí son como son, esos medicamentos, como son unidos, pues son compuestos muy pequeños, entonces se pueden eliminar fácilmente en el citoplasma de la célula, incluso en el plasma. La excreción, en ese caso principalmente renal,
Y como lo había dicho, también tiene su principal mecanismo de acción en la fase S del ciclo celular.